Buenas tardes, compañeros maestrantes y a todo el público en general. Mi nombre es Luis David Casillas Dueñas. Estoy cursando la maestría en Fisiconstructivismo y Fitness en la Universidad UBASA en Zamora, Michoacán. Estoy cursando el tercer cuatrimestre y la asignatura como tal se llama Endocrinología en la Actividad Física y del Deporte de Físico y Fitness, impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. En esta ocasión vamos a analizar un artículo científico sobre el efecto del entrenamiento en altura media en la respuesta hormonal crónica en velocistas y mediofondistas de élite. Este artículo fue recibido el 26 de octubre del 2024 y fue aceptado el 17 de abril del 2025. El estudio que les presento hoy se centra en cómo la altitud moderada influye en los niveles hormonales. Para esto se analizaron 15 atletas de élite, 8 hombres, 7 mujeres, a lo largo de un ciclo de entrenamiento de 4 semanas. Durante este periodo medimos los niveles de testosterona, T3, T4 y TSH en 5 momentos distintos. Bueno, para dar un poco de contexto, el sistema endocrino es el encargado de detectar y responder a nuevas condiciones ambientales como la altitud. Las hormonas que son parte de este sistema actúan a través de receptores que, como ya hemos visto, pueden ser modulados por la hipoxia o falta de oxígeno, que es lo que ocurre cuando entrenamos en altura. El entrenamiento de altitud, que generalmente se realiza a más de 2000 metros, genera esa hipoxia y desencadena una serie de adaptaciones fisiológicas en el cuerpo. Nuestro objetivo con este estudio fue analizar cómo este tipo de entrenamiento afecta la testosterona y las hormonas tiroideas T3, T4 y TSH en velocistas y mediofondistas, perdón, de élite, tomando en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres y el momento de su medición. Bueno, ahora vamos a hablar de la metodología que se utilizó. Este fue un estudio de campo longitudinal, lo que nos permitió observar los cambios hormonales a lo largo del tiempo. Los participantes fueron 15 atletas de la selección cubana de atletismo, 9 velocistas y 6 mediofondistas. Para nuestro análisis se midieron la testosterona, que es una hormona anabólica clave, la T3 y la T4, que son hormonas tiroideas que regulan el metabolismo, y la TSH. Pues nos da una idea de cómo está la tiroides. Las mediciones se realizaron en 5 momentos distintos a lo largo de un mes, con una semana de separación entre cada una, para asegurar que las condiciones fueran las mismas. Se tomaron las muestras de sangre a las 7 de la mañana, después de un ayuno de 8 horas. Para el análisis de los datos se utilizó una ANOVA para ver si había diferencias significativas a lo largo del tiempo y entre sexos. Bueno, el entrenamiento se dividió en dos fases. La primera fase es la que se llama o llamamos fase altura. Consistió en un viaje a un centro de entrenamiento en México donde los atletas estuvieron en condiciones de altitud media. Los primeros 3 días fueron de aclimatación con cargas de trabajo aeróbica de baja intensidad. Después se aumentó gradualmente la carga aeróbica y en la tercera semana se aplicaron cargas de alta intensidad y corta duración.
La segunda fase fue la fase llano, que comenzó al regresar a un lugar de menor altitud. En esta fase los atletas hicieron una readaptación con cargas aeróbicas de recuperación hasta el final del estudio. Algo importante que se notó en la evaluación clínica es que los atletas asimilaron bien las cargas de entrenamiento. En cuanto a los resultados de la testosterona, la gráfica nos muestra claramente la diferencia nos muestra claramente la diferencia. Los hombres tuvieron niveles mucho más altos que las mujeres, oscilando entre 27,18 y 36,12, mientras que las mujeres variaron de 1,42 a 3,09. Perdón. El análisis estadístico confirmó una diferencia significativa en los niveles de testosterona a lo largo del tiempo. De hecho, el tiempo de medición explica casi el 25% de la variación y como pueden ver en las gráficas, en la gráfica, la diferencia entre hombres y mujeres es muy marcada. El sexo explica el 94,5% de la varianza en los niveles de testosterona, lo que pues es un resultado muy significativo. Pasando a las hormonas tiroideas T3 y T4, vimos que los niveles de T3 en el grupo tendieron a bajar mientras estaban en altitud, de 1,8 a 1,5, y subieron ligeramente a 1,7. Al regresar al llano, bueno, esto nos dice que el tiempo de medición tuvo un efecto significativo. En el caso de la T4, también hubo fluctuaciones, pero no se vio una diferencia significativa entre sexos. Sin embargo, el tiempo de medición también tuvo un efecto significativo. Esto, pues, es importante mencionar que a pesar de esta fluctuación, los niveles de T3 y T4 en todos los atletas se mantuvieron dentro de los rangos de normalidad. Y finalmente, en cuanto a la TSH, pues observamos que las mujeres tuvieron niveles considerablemente más altos que los hombres. Por ejemplo, al inicio del estudio, los hombres tenían un promedio de 1,58, mientras que las mujeres tenían 2,08. Al final, los valores fueron 1,28 para hombres y 1,71 para mujeres. De nuevo, el análisis nos mostró un efecto significativo del tiempo de medición y una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Al igual que las otras hormonas tiroideas, todos los valores se mantuvieron dentro del rango normal. Entonces, pues, ¿qué implicaciones tienen estos resultados para el entrenamiento deportivo? En cuanto a la testosterona, pues las variaciones que vimos nos sugieren que podrían programar las bases del entrenamiento enfocadas a la ganancia muscular cuando los niveles de testosterona son más altos. En caso de las mujeres, pues sería recomendable ajustar la intensidad del entrenamiento para evitar una fatiga excesiva. Respecto a las hormonas tiroideas, las fluctuaciones de T3 y T4 pueden influir en cómo el cuerpo utiliza la energía. Por lo tanto, en periodos con niveles altos, los atletas podrían beneficiarse de entrenamientos de resistencia o de muy alta intensidad. Además, pues es importante que la dieta de estos atletas esté en sintonía con su estado hormonal. Todo esto nos lleva a la conclusión de que las variaciones hormonales deben ser un factor clave en la periodización del entrenamiento y es crucial individualizar la planificación, especialmente considerando las diferencias entre los hombres y las mujeres. Y el monitoreo hormonal, pues regular puede ayudarnos a ajustar las cargas de trabajo para optimizar el rendimiento y la recuperación.
la prevención de la fatiga y algunas lesiones. Y pues ya para concluir, nuestros hallazgos sugieren que el entrenamiento en altitud moderada sí tiene un impacto significativo en la testosterona y en las hormonas tiroideas, y que las diferencias hormonales entre hombres y mujeres son más evidentes en la testosterona. Estas implicaciones nos demuestran que es fundamental considerar la adaptación fisiológica a la altitud y las diferencias de género al momento de estudiar las hormonas. Las variaciones hormonales tienen un efecto directo en la capacidad de entrenar y recuperarse. Para futuras investigaciones, un conocimiento más profundo de la respuesta hormonal bioquímica y energética a la hipoxia nos permitiría entender por qué algunos atletas se adaptan mejor que otros. Y pues de mi parte sería todo sobre este análisis al estudio que ya mencioné. Espero que haya sido de su agrado y pues me despido. Muchas gracias.